Hola amigos y amigas de la Caja de Pandora. Estamos aquí hoy para traeros una entrevista con Gabriel Silva. Gabriel Silva es argentino y está afincado ahora en España. Es antropólogo, investigador interdisciplinario y piramidólogo. Y precisamente con él vamos a empezar esta entrevista hablando de pirámides. Y como hay un tema que a mucha gente le preocupa de cuándo fueran construidas las pirámides, y hay mucha discusión al respecto de este tema, vamos a preguntarle a Gabriel Silva qué es lo que opina de cuándo fueron construidas las pirámides. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hay muchas preguntas que no tenemos respondidas sobre pirámides. Hay muchas que sí, pero las más importantes cosas que tenemos para decir de las pirámides es que sabemos lo que no. Sabemos lo que no es verdad de lo que nos dicen, porque las matemáticas son bastante como que son exactas, nos llevan a veces al trabajar con interdisciplinaria, no con antropología solamente, no con paleontología, no con arqueología solamente o egiptología específicamente, sino cuando en estos estudios empieza a opinar, a ver su punto de vista y cuando no, con las investigaciones muy serias y muy completas que hacen, por ejemplo, astrónomos, paleoastrónomos, como Graham Hancock, por ejemplo. Cuando empieza a tallar la opinión de un petrólogo, de un químico, de un arquitecto o de un ingeniero, estamos aproximándonos mucho más a la verdad, aunque nos queden muchos interrogativos, que cuando habla simplemente un egiptólogo que hace 200 años nos vienen mintiendo. Digo mintiendo porque cuando una persona se equivoca una vez, bueno, puede corregir. Cuando se le ha demostrado de muchas maneras y a través de todas las disciplinas que lo que se presenta, encima no como teoría sino como una verdad establecida, no puede ser así porque contradice todas las reglas científicas, ya no es un error, ya es una mentira. Y una mentira muchas veces interesada. ¿Por qué? Porque resulta que si empezamos, a medida que vamos descubriendo la verdad de las pirámides, vamos descubriendo una cantidad tan grande de errores que todos los libros de los clientes cautivos que compran esos libros en las universidades de antropología, de arqueología y de egiptología específicamente, no tienen ningún valor. Hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses académicos. Y para mantener esos intereses académicos mienten. Entonces, es una mentira. Como científico no podemos aceptar eso. Un arquitecto, un ingeniero, cuando ve las pirámides, mi padre era ingeniero, o sea que yo esto lo empecé a mamar de muy pequeñito, con 5 o 6 años ya me interesaban las pirámides, alucinaba viendo los libros de ingeniería de mi padre que trataban sobre las pirámides, y desde un punto de vista completamente diferente a lo que me decían después en la escuela o en otros libros. Te voy a decir que la conclusión mía con respecto a la época de construcción de las pirámides ronda en Egipto los 14.500 años. ¿Y quién vivía en Egipto hace 14.500? Bueno, una civilización de la que sabemos muy poco, pero desde ya que no era la civilización faraónica. No era la que sí que pudo haber hecho alguna chapuza, algún arreglo, tratar de mantener alguna cosa tirando piedras con cuerdas y encima de troncos, pero eso también está muy traído de los pelos porque lo han intentado hacer algunos equipos y no ha resultado. Cualquier arquitecto, cualquier ingeniero sabe que de acuerdo a la obra va a necesitar una infraestructura donde va a poder trabajar un grupo limitado de personas. Luego vas a necesitar unos materiales que lógicamente para mover un bloque desde 1000 kilómetros desde Asuán, porque estamos hablando de una pirámide, vamos a hablar solo de la Gran Pirámide, ¿no? Las otras dos no son demasiado pequeñas en comparación. Pero la Gran Pirámide tiene aproximadamente 2.300.000 bloques. Los más pequeños son de 2,5 toneladas de piedra caliza, pero los más grandes tienen más de 80 toneladas de granito traído de 1000 kilómetros de Asuán. ¿Cómo hicieron para colocarlos arriba de un barco, de un pontón, de no sé? Hoy se las vería bastante crudas un ingeniero o un grupo de ingenieros se las verían bastante mal para poder hacer esa obra, solo de transporte de las piedras. Y luego encajarlas correctamente, bueno, todo eso, para hacerlo en 20 años implicaría que la obra se planificó, se cortaron las piedras, se trasladaron las piedras, se colocaron
todo eso en 20 años quiere decir que cada 4 minutos y 20 segundos aproximadamente un bloque. Es una obra absolutamente imposible. Se ha calculado que hoy en día, con la tecnología que tenemos, un grupo de ingenieros y arquitectos calculó que tardaríamos unos 200 años en hacer esa obra, disponiendo de todo el capital, disponiendo de toda la tecnología, disponiendo de toda la gente que haga falta. Digamos, esto se probó más o menos cuando solamente transportar el templo de Abu Simbel para que no se lo comiera la represa de Abu Simbel, ¿no es cierto?, para que se pudiera rescatar la chapuza que se hizo en muchos aspectos, bueno, considerando que ha sido una de las obras más grandes que ha hecho esta civilización, rescatar algo de esa herencia como el templo de Abu Simbel, que es precioso. Ahí se pudo realmente valorar, se tuvo que diseñar tecnología, en base a lo que hay, se tuvo que diseñar tecnología para trasladar ese templo. Y recuerdo que tuvieron que partir los bloques, que esa cabeza que estaba ahí entera la tuvieron que partir en trozos, ¿verdad? Además, no fue cuestión de que cogieron no, tuvieron que partir muchísimo todo para poderlo trasladar, ¿no? Para poderlo mover unos pocos metros. Hablando de las pirámides, estamos hablando de una cosa muchísimo más grande, mucho más monumental. Y desde ya tampoco te puedo garantizar qué tecnología utilizaron. Investigadores como Fernando Malcum proponen una teoría en la cual fueron transportados mediante un sistema electromagnético por vibración. Entonces, bien, estoy de acuerdo. Potenciaría como una especie de levitación. Una especie de levitación a partir de manejar el orden vibratorio de la piedra. Y también creando piedra artificial, cosa que también está demostrado por petrólogos. Es decir, que para que exista eso tiene que haber una química avanzada, porque además nosotros podríamos hacer réplicas químicas de esas piedras, es decir, granitos reconstituidos, calizas reconstituidas y todo eso, pero no podríamos hacerlo con la perfección natural que tienen esas piedras, que si no fuera que encontramos astillas de madera, pelos, uñas, pedazos de cerámica incrustados en la piedra, no nos habríamos dado cuenta. Sí, nuestros predecesores, estamos siempre hablando, yo siempre hablo montado sobre hombros de gigantes, porque ha sido mucha gente la que ha investigado muy seriamente las pirámides, y muy libres, muy independientemente. Entonces, bueno, pues han descubierto que esas piedras están reconstituidas, pero con una entropía natural, es decir, un desparramo de los elementos que la componen, igual que lo ha hecho la naturaleza. Eso no lo podemos hacer nosotros, todavía. Pero también hay otra cosa, que las pirámides originalmente no eran como son ahora, sino que encima llevaban por la parte exterior un revestimiento, me parece que era de mármol blanco, además para que quedara totalmente lisa. O sea, llevaba algo, no exactamente, algo más duro que el mármol. Llevaba en realidad una caliza mucho más dura, de la cual quedan algunos bloques. Quedan todavía, creo que 22 en la Gran Pirámide, y la verdad que el ensamblaje de esos bloques en toda la cara de la pirámide, pues alguien comparó este trabajo con hacer cientos de lentes como los del observatorio de Monte Palomar, pulidos y colocados en su sitio con una precisión milimétrica, cosa que nosotros hemos tenido que hacer. Por ejemplo, esos lentes se hacen con una altísima tecnología, pero digamos casi artesanal, en el sentido de que se hace uno cada tanto y se tiene que crear naves, se tiene que hacer montar un trabajo fabuloso para hacer una lente de esa. Ahí hubo una industria para hacer grandes cantidades de esos bloques, que se aplicaron además a muchas pirámides. Si vamos a Abu Rabas, donde están los restos de la pirámide de Diodofre, por ejemplo, nos encontramos que fue muy parecida, quedan solamente 2 hiladas, pero fue muy parecida a la de Djoser, a la pirámide escalonada de Djoser. Y vemos un poco por dentro lo que no podemos ver en el otro lado, pero bueno, está tan derruida. Sin embargo, en los alrededores encontramos unas cantidades de granito. Sabemos que el granito más cercano es de Asuán. Todo ese granito fue traído de Asuán, 1000 kilómetros de ahí. Y unos bloques impresionantes. Hemos encontrado unos tallados, unos pulidos, en los restos, en lo que está tirado por fuera, donde no llevan al turismo. Y cuando miras esas montañas, que ahora no sé cómo, siendo material arqueológico, con bulldozer, han ido quitando, alejando de la pirámide, poniéndolos en otro sitio. Cada vez que voy veo unos desastres hechos fabulosos, totalmente antiarqueológico, pero observando eso y sacando
crudas cuentas, se nos estropea la capacidad matemática para calcular en las dimensiones que tuvo aquella civilización que pudo construir no solamente las grandes pirámides, sino también los templos, que originalmente no eran templos, después fueron templos, después fueron aprovechados para enseñar lo que enseñaron aquellos dioses, entre comillas, que construyeron las pirámides y los templos. Yo también tengo claro, si compartes conmigo, que nunca, o sea, una de las cosas que se sabe ahora es que nunca se ha encontrado una pintura egipcia en el interior de la Gran Pirámide, ningún detalle egipcio, cosa que las personas tienen eso como si fuera verdad, ¿no? Como si dentro de la Gran Pirámide existieran pinturas egipcias o cosas pintadas por los egipcios. Dentro nunca se ha encontrado. Cuando recorres Egipcio te das cuenta que, para empezar, en 121 pirámides que hay catalogadas, nunca se ha encontrado un cadáver dentro de ella, ni ajuar funerario. El hecho de que haya un tanque en una pirámide, además con unas características que tienen esos tanques, que es realmente muy importante, hay muchos misterios matemáticos en esos tanques, en las formas, en los volúmenes, muchas claves, muchas cosas muy interesantes, pero no hay ajuar fúnebre. Que haya en una cámara un tanque que tenga tapa, algunos con unas tapas en forma de S que se pueden quitar, ¿no? Y tal. Claro, decimos sarcófago, pero un sarcófago... para que la gente lo entienda. ¿Vale? Sí, en esos sarcófagos, por ejemplo, en la de Pepi, hay un sarcófago que es uno de los que más me gustan porque tiene unas ranuras donde con unos calces de tal manera que algo se metía ahí, y no era precisamente un cadáver o un féretro, se metía algo que se encajaba en la piedra, es decir, eso era un tanque donde se metía algún tipo de material y además se lo hacía de tal manera que eso no se pudiera mover adentro. A ver, si metemos un cadáver, yo no creo que se tenga que hacer tanta medida de seguridad para que el cadáver no se mueva, ¿no? Yo creo que queda bastante demostrado que en la Gran Pirámide de Egipto ni en ninguna pirámide ha existido nunca ningún cadáver ahí dentro. Nunca. Otra cosa es el cuento que nos han mentido, que para eso está el Valle de los Reyes, exactamente, donde realmente están enterrados todos los reyes de Egipto, nunca han estado enterrados en las pirámides. Exacto. El tema sería muy largo de explicar, pero vamos a tratar de sintetizarlo para que nuestros amigos puedan tener esta información fundamental. Primero, en ninguna pirámide, además, en ninguna pirámide del mundo, sí, no estamos hablando solamente de Egipto, en ninguna pirámide del mundo, de las antiguas pirámides que hay en China, en toda América, desde el norte de Argentina, en Perú, el día que Perú sea totalmente descubierto, lo que pasa es que está tapado por las selvas, pero yo he encontrado pirámides en Perú, después supe que habían sido descubiertas por satélite. Pero yo fui por lo menos uno de los primeros hombres blancos que llegó a unas pirámides que se llaman, en una zona que se llama Paratuari. Yo las descubrí haciendo una expedición que no tenía nada que ver con arqueología ni con pirámides. Y aluciné ahí y después quise poner la denuncia arqueológica y me salió cara. Estuve hasta preso por querer por denunciar una cosa, por hacer una denuncia arqueológica. Claro, y ahora ya, bueno, han ido algunas expediciones. Y es un tema, el día que Perú sea completamente descubierto, bueno, nos encontraremos posiblemente con los mismos problemas que en Egipto, que cuando hablamos en serio del tema, pues hay intereses que salen a rebatir, ¿no? Lo irrebatible, porque me preguntabas por el tiempo. Mira, el tiempo, mínimamente las pirámides de Egipto tienen 14.500 años. Todavía están correctamente orientados, están en una isogona, que es la panasiática, la isogona cero panasiática. El mundo tiene dos isogonas, dos líneas que van de polo a polo, que una recorre América y la otra recorre Australia, Asia y llega hasta África, hasta el lago Victoria, pasa por Asia Menor, llega al lago Victoria y sube y pasa por Europa del Este. El Nilo está en esa isogona cero. Las grandes pirámides de Egipto están sobre la isogona cero. Las grandes pirámides de China, si se busca en internet, Xi'an, XI''AN. O sencillamente poniendo las pirámides chinas. Sí, se busca hoy en internet, hay mucha información. Bueno, hay solamente en la provincia de Xi'an hay más de 800 pirámides que se puedan ver con el Google Earth, pues unas 30 o 40. Pero en América, a lo largo de toda la isogona cero panamericana, las isogonas, vamos a aclarar, son líneas de igual declinación magnética, son líneas imaginarias de igual declinación magnética. En esas líneas la brújula siempre va a apuntar al mismo sitio. Aquí en España estamos muy alejados de la isogona cero, que pasa por Europa del Este, entonces cada tanto la brújula, cada 3 o 4 años vamos a tener 3-4 grados de desvío para aquí, otro tanto para allá y así. Entonces, hacer una pirámide como las de Egipto en España no tendría sentido. Quiere decir que los que hicieron las grandes pirámides además conocían muy bien todo el planeta. Pero ocurre una curiosidad.
También sabemos que los continentes se mueven y por ello podemos deducir que las pirámides de América estuvieron, por su orientación, algunas conservan más o menos la orientación, pero la mayoría van siendo, a medida que nos vamos hacia el norte, van siendo desorientadas hacia el este. Las pirámides de México están todas desorientadas hacia el este, pero están todas más o menos orientadas igual. Esto quiere decir, si estudiamos ya interdisciplinariamente, quitamos el rollo arqueológico y el rollo egiptológico y nos centramos un poquito en cómo era el mundo hace unos cuantos miles de años y nos vamos para atrás, si aquí entran a tallar los paleontólogos y los paleogeólogos, entonces tenemos que el continente americano se ha ido moviendo y entonces podemos deducir cuándo esas pirámides estuvieron correctamente colocadas, porque si no están correctamente colocadas no van a funcionar. Sabemos cómo funcionan, por qué y para qué. Entonces podemos deducir que las pirámides mexicanas son mucho más antiguas que las egipcias, posiblemente hechas por la misma civilización, pero en un tiempo muchísimo anterior, miles de años antes. Permítame hacer una aclaración. Cuando decís a las pirámides mexicanas, ¿te refieres a las pirámides que son escalonadas o son unas pirámides que son parecidas todas, a las de... Todas las pirámides. A las de Egipto, que son más lisas? Todas. Porque además... A las de México me refiero que son escalonadas, pero no llevan un revestimiento exterior. Hoy son escalonadas. Ahí está la cuestión, porque son mucho más antiguas, se deterioraron más, hubo más civilizaciones herederas, depositarias, que las fueron cuidando. En Egipto, bueno, la civilización faraónica fue la única que las cuidó. Hoy en día ni siquiera esta civilización que las explota turísticamente las cuida. Entonces, sí, hasta hace unas cuantas décadas las siguieron usando de cantera y cantidad de edificios construidos en el Cairo con piedras de las pirámides y con cubierta de las pirámides. Bueno, pero en México, por ejemplo, las tuvieron unas cuantas civilizaciones o todo un proceso civilizatorio. No estoy tan de acuerdo con el proceso olmeca, tolteca, azteca y etcétera. Eso también hay más de teoría que de realidad. No quiere decir que yo tenga una teoría mejor, pero veo que hay una serie de contradicciones en las cronologías oficiales, pero sí que hubo una serie de civilizaciones herederas que fueron arreglando esas pirámides porque las utilizaban. Inclusive la Gran Pirámide del Sol tenía, si bien ya muy derruida, pues la reconstituyeron, las arreglaron y para compensar una parte funcional le agregaron en alguna época, no sabemos exactamente en qué época, pero sí sabemos cuándo lo quitaron por orden del obispo Fray Zumarraga, el primer obispo de México, se quitó un tótem de encima de la Gran Pirámide del Sol que reemplazaba en gran parte a lo que le falta a la pirámide y aquello funcionaba de tal manera que en la Avenida de los Muertos caía un rayo cuando alguien pasaba corriendo si había tormenta, o sea, bajo tormentas de la Avenida de los Muertos. El verdadero origen de por qué se llama así es porque los aborígenes tenían unas penas muy, muy curiosas y esto al obispo le pareció diabólico, ¿no? En lugar de matar a una persona, pues se lo ponía al juicio de los dioses, ¿no? Entonces tenía que correr a lo largo de la Avenida de los Muertos, es más o menos 2 kilómetros, desde la cancha de pelota hasta, o sea, del río San Antonio hasta la pirámide de la Luna. Entonces, una persona corriendo va generando una serie de puntos electromagnéticos, se llama punteo en el electromagnetismo, ¿no? O sea, hay aparatos que funcionan así, y un fuego de los dioses saltaba de la Gran Pirámide y quemaba a la persona, la convertía en ceniza, vamos, con un voltaje tremendo. Y esto lo demostró el ingeniero Müller en la década del 50. El problema también que yo recibí la información, pero la mayor parte de todo eso, los planos y todo eso, el ingeniero lo había vendido al Estado mexicano y a una empresa privada. O sea, se hizo una empresa mixta para adquirir eso. Evidentemente lo adquirieron para silenciarlo, porque él descubrió que todo el complejo de Teotihuacán servía para producir electricidad en grandes cantidades, además de otras utilidades que pudiera tener. ¿Era diferente de cómo lo conocemos ahora, con sus pinturas, sus decoraciones? No, tenía muchas diferencias, porque hoy en día lo que queda muy poco. Él hizo análisis del suelo, partes del análisis del suelo que hizo en la década porque del 30 al 50 que él vivió ahí, 20 años investigándolo, sacó muestras de terreno, muestras de habitaciones que no tenían ni puertas ni ventanas. Hoy en día lo único que vemos son unas murallitas, porque la gente destruyó mucho, los arqueólogos se hicieron cargo tarde. Hubiera sido mejor, al margen de que estemos de acuerdo o no en postura, por lo menos los arqueólogos mexicanos, desde que se han hecho conscientes y han
pues han tratado la cosa con bastante responsabilidad y han cuidado bastante. Pero antes de eso la gente destruyó mucho, la gente iba y se llevaba piedras y claro, finalmente se terminaron llevando muchísimas cosas importantes. Entonces, sí, yo estoy seguro que las pirámides mexicanas son mucho más antiguas. De hecho, la Gran Pirámide del Sol tiene la misma superficie de planta que la pirámide de Giza, que la Gran Pirámide. O sea que vemos una serie de cosas también en Tenochtitlán, que fue distinta, pero también servía para producir electricidad, según los estudios del hijo del ingeniero Müller. Enrique descubrió que Tenochtitlán también producía electricidad, con algo parecido a lo que descubrió su padre. Además hizo una maqueta de 16 metros de largo para comprobarlo, ¿no? Por eso sabemos todo lo que sabemos relacionado a la historia, porque tuvo acceso a documentos que ya hoy en día no sabemos cómo acceder a ellos. Para aclarar un poquito el tema, cuando dices produce electricidad, que era una central nuclear aquí, pillaba la energía... Era una central electromotriz. Es decir, estamos encima de un campo electromagnético que es la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos un Gauss en el suelo. El Gauss es la unidad con que se mide el imán. Esa medida básica la sacamos de la Tierra, es decir, el suelo tiene un Gauss en sólido y en el aire medio Gauss. Esa diferencia de potencial se aprovecha para producir electricidad, para producir energía, pero la aprovechaban, claro. Pero no, ya hay gente que está haciendo experimentos, trabajando con pirámides para reproducir esto. Ya lo hizo Müller, lo que pasa es que se perdió, no, a mucha gente no le interesó y evidentemente secuestraron la cosa. Además, cuando él falleció, antes de fallecer él, ya entraron a su casa, lo único que se robaron fue la maqueta, o sea, la tuvieron que desmontar y se la robaron, o sea, bueno, también esto tenía la propiedad, porque él lo hizo todo en escala Tesla, es decir, aquello producía electricidad, era una maqueta de 16 metros pero producía mucha electricidad. Si extrapolamos esto al tamaño real, imagínate, aquello cubría todas las necesidades del México de su época, ¿no? Que ya era grande. Y atraía los rayos, él lo hizo con chispas, con productores electromagnéticos, con bobinas Tesla, digamos que extrapolado a lo que era anteriormente, pues las tormentas eléctricas que andaban por ahí, los rayos caían ahí, entonces toda esa electricidad era utilizada. Lo que hoy conocemos como la cancha de pelota y el centro, o sea, el templo de Quetzalcóatl, que están cerquita, están cerca del río San Antonio, esa parte eran los condensadores, eso eran enormes baterías, ahí se acumulaba la electricidad. Entonces, bueno, tenía muchas utilidades. Nosotros hoy en día sacamos de las pirámides las utilidades más básicas de la forma piramidal. Las usamos en terapias, las usamos para conservar semillas y alimentos en forma indefinida. Nada se pudre dentro de las pirámides que fabricamos. Por eso las usamos en terapias. Bueno, es antibacteriana, porque como al no podrirse nada, las bacterias viven, no las mata directamente, las bacterias se mueren de hambre. Se muere, o sea, una infección se combate. No, mayormente, por ejemplo, tenemos pruebas hechas con moscas, ¿no? Si coges materia putrecible y moscas y gusanos y tal. Los gusanos emigran, o sea, las larvas de las moscas emigran, porque no se pueden alimentar de ello, porque al no haber putrefacción, la mosca doméstica no prospera. En una casa piramidal, pues no se pudre nada. Entonces se pueden imaginar se puede deducir todas las ventajas que tenemos. Pero es que los que fabricaron las pirámides conocían mucho más. La utilidad de las pirámides es mucho mayor y vamos nosotros buscándole poco a poco aplicaciones. Claro, como decíamos un poco en una conversación previa al reportaje, también tenemos que tocar un tema político, porque hay gente que se pregunta, ¿y cómo esta maravilla no la conoce todo el mundo? Bueno, hay que decir también que hay que tener en cuenta que en el año 1900 ya estaba Nicolás Tesla, que ya tenía la energía libre, y hoy en día estamos en el año 2012 y todavía estamos enchufados a la corriente, ¿no? Son cosas que no se entienden, o si se entienden, si buscas un poquito, porque hay gente que no le interesa que esto salga a la luz y se sepa, porque les interesa que la gente paguemos cada mes nuestra correspondiente factura. De hecho, el que estaba financiando a Nicolás Tesla pues era un banquero, y cuando el banquero le preguntó a Nicolás dónde iba el contador, Nicolás Tesla dijo: aquí no hay contador. Dice: pues me traes los planos que me los quedo. Y ahí se acabó la gracia de Nicolás Tesla. Esperemos que la gente empiece a darse cuenta de ello
empiece a potenciar y a buscar esta información, porque yo ahora me río cuando veo por la televisión que me están vendiendo un coche eléctrico con el cablecito y el enchufe, claro. Y yo realmente me parto la caja, claro, ¿no? Porque claro. me están vendiendo realmente una moto y bastante estropeada. Claro. La gente no lo sabe, no es consciente de que esto realmente no es así, porque hay coches, y solo hay que buscar un poquito en internet, y hay coches que ya llevan la célula de alimentación correspondiente y ese coche ya nunca más tiene que reportar. Y es un coche que es una célula de alimentación que tiene la medida de una caja de zapatos. Sí, esto, bueno, sería para entrar en muchos temas que a veces la gente se espanta, ¿no? Para que nos estén pero, escuchando vayan buscando el tema, porque tema hay. Pero, no hay que comprar coches con enchufe, somos conscientes, porque es una tomadura de pelo total. Sí. Aún así costó bastante, ¿eh? Porque aún así cuesta bastante superar el tema de la electricidad, porque podemos producir de la misma manera que con los centros piramidales, pero en células más pequeñas se pueden producir electricidad con lo que llamaba Tesla energía radiante. ¿Y qué es la energía radiante? Pues no es otra cosa que la energía del propio campo magnético de la Tierra. También hay motores de imanes permanentes, los han hecho muchas personas, pero ¿qué pasa con esto? Que no, la única manera de hacerlo es además dando la información libremente. Como nosotros, que la gente lo pida, y que la gente sepa. Que la gente se vaya concientizando que ya, mira, este sistema va a caer, está cayendo, pero si cae, si termina de caer, nos aplasta o nos deja sin bases y nos caemos. Por eso hemos hecho un movimiento internacional que es el movimiento Ecologenia. Cualquiera puede verlo, Ecologenia, Blogspot. Hemos puesto muy poquitas cosas, pero ya hay mucha gente en todas partes que está trabajando con ello, en varios países. Porque no tenemos que dejar que el sistema se caiga. Lo que tenemos que hacer es transformarlo. El sistema es malo, pero si el sistema se cae, es como cuando una empresa se quiebra. Si una empresa quiebra, todo el mundo a la calle. Y no tenemos ganas de ir a la calle. Lo que queremos es seguir trabajando, seguir haciendo cosas, seguir viviendo. Entonces lo que tenemos que hacer es que el sistema se transforme. Tenemos que refaccionarlo completamente. Para lograrlo necesitamos una divulgación, una concientización masiva, porque tenemos que hacer otra forma de política, otra forma de economía que llamamos econogenia, otra forma de agricultura que llamamos agrogenia, en la cual entra la permacultura, entra la agricultura biodinámica, entra el agua áido. Seguramente en la agricultura tendrá unas tremendas utilidades. Ya hay una ciencia. Podríamos hacer de este mundo un paraíso realmente precioso, entre pirámides, el agua de áido, pero es que los materiales con los que ya estamos trabajando, hay una ciencia maravillosa y yo tengo un pedacito de esa ciencia y me voy encontrando con científicos en otras partes, en otras cosas que interactúan con lo mío y decimos, pero si podemos hacer un paraíso para producir alimentos de sobra, para producir no combustibles, ya no combustible, energía, y no a partir de quemar nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es político y es económico. Entonces, hemos hecho Ecologenia para transformar esto. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que yo sé de pirámides, mientras este sistema no cambie, serán muy pocas personas las que puedan acceder. Y esto ya sería algo que todo el mundo debería tener. Ya no deberían existir enfermedades, porque hay una medicina que no es la alopatía, en la cual en esa medicina la alopatía no se tira, no, es realmente la última alternativa en la mayoría de los casos. Pero hoy la gente se enferma o sigue enferma, no porque no haya una medicina muy avanzada, sino porque hay un mercado esclavista y verdaderamente asesino, que droga a las personas de una manera terrible, que en lugar de curar, investiga para producir medicamentos que se vendan a lo largo, porque claro, si estás enfermo de algo y estás consumiendo un paliativo durante 20 años, vas a gastar 20 veces más que si me compras una pirámide. No quieren que se cure la gente. No quieren que, exacto, quieren clientes, y no vivimos de una medicina, o sea, la medicina del mercado sana quiere agónicos que vayan durando y que vayan consumiendo medicamentos. Pero ya verás que esto poco a poco, Gabriel, irá cayendo por su propio peso, no porque la industria farmacéutica sea un desastre, sino porque la gente dejará de usarlo, la gente dejará de confiar en los políticos y dejará de votar, la gente dejará de confiar en los bancos
y la gente dejará de confiar en esa ciencia que le está engañando, como decíamos ahora con el tema de las pirámides. Sencillamente va a caer por su propio peso a medida que la información vaya corriendo. Es cuestión de tiempo. Para ello trabajamos. Para ello trabajamos. Pero tenemos que hacerlo y mucho, ¿eh? Y cada uno de los que ven estos reportajes de la caja de Pandoras y cualquiera de estas informaciones que hoy tenemos gracias a Internet, porque si no, no existirían, tenemos que defender Internet. Por eso están tratando de cerrar, de anular Internet, porque así, en realidad, no es por una seguridad antiterrorista ni cosa por el estilo. Es porque hay 18 banqueros en el mundo que van a perder su poder y tienen mucho miedo. Tenemos que... Yo no digo, no quiero entrar en el tema de los extraterrestres, que si existen, si no existen, si son lagartos, esto, lo otro, no me importa. Ya tenemos bastante trabajo con lo de aquí. El tema es que aquí, entre casa, la realidad es muy sencilla. Y las soluciones también, en el fondo, son sencillas. Lo que pasa es que necesitan que participemos todos y cada uno. Porque sean lagartos o no, sean Illuminatis o no, sean quienes sean, la única manera de vivir en un mundo como el que queremos es plantearnos en qué mundo realmente quiero vivir. Si yo quiero vivir en un mundo mejor, no puedo pensar en hacer un mundo mejor para mí. Porque si cuando yo hago las cosas solo pienso en mejorar mi mundo y no pienso en mejorar el tuyo y el de ellos y el de todos, no sirve lo que hago. Bueno, lo que se ha basado siempre hasta ahora, todo lo que es el tema de medicinas, políticas, siempre ha sido en la separación y no en la unión. Y ahora realmente los mensajes que estamos enviando básicamente desde la caja de Pandoras todos van hacia la unión entre las personas, y entre la unión entre las personas, entre los clanes, entre los países, entre lo que haga falta. Yo que quiera participar, que participe; yo que no quiera participar, pues que no participe, es libre de hacerlo. El tema es que tiene que saber aquel que no quiera participar, aquel que no se quiera enterar, que está siendo indiferente, egoísta con la cosa pública, porque ese sí que igual se queja cuando se quedó sin trabajo. Vaya. Y se queja cuando le cobran muchos impuestos, y se queja cuando le cobran multas, que no deberían existir. No te digo que no existan cárcel para determinadas cosas, ¿no? Pero yo preferiría que existieran penas muy duras, que a un tío que lo pillan borracho lo metan en la cárcel. Preferiría eso y no que tenga que pagar una multa, porque me están robando dinero por todos lados, no solo con los impuestos. Las multas son una aberración. Sí, no, el ladrón, es que entonces tenemos estados ladrones, inconstitucional, porque además, fíjate que con el tema de las multas, ¿no? Dice la Constitución española que el Estado no puede punir económicamente a los ciudadanos. Las multas son anticonstitucionales. Ahora mismo el Estado está corto de dinero y tiene que sacarlo de algún sitio. De todos lados. Bueno, entonces, claro, tenemos que cambiar la economía. Ahora, para cambiar la economía tampoco quiere decir que tengamos que dejar de usar dinero. No. Porque las monedas locales son una solución parcial y bastante mala muchas veces. Tenemos que tomar conciencia de que hay una economía. Lo que pasa es que tenemos que mantener una economía donde, en primer lugar, los estados los tenemos que componer los ciudadanos, tenemos que participar activamente en la política. Y no estoy hablando de partidos, sino en asambleas. La solución política pasa por la asamblea. Aquí en España funcionó muy bien. Hay un escritor que se llama Mora, ahora se me ha ido el nombre al cielo, pero bueno, que no es un salto de nombre, es un guerrero de la luz, porque aclara mucho sobre la historia española. Mora, si buscan historia española y Mora, seguro que lo van a encontrar. Sus libros son muy, muy bonitos y tiene muchos vídeos colgados también, está muy bien. Bueno, este señor te explica toda la historia española y dice, pero mira, aquí tienes la ecologenia, cómo se aplicaba en España, en muchas épocas. Si no, no hubiera llegado a ser el imperio que fue. En los estados americanos, yo he estudiado muy bien la historia americana, ¿no? ¿Y cómo se formaron esos estados? Aunque pelearon con España por muchas circunstancias. Cuando esto se empezó a podrir, allá dijeron, no podemos estar esperando que la corona nos autorice hasta para decirnos a la hora que tenemos que comer. Entonces se formaron los estados americanos. ¿Y cómo se pudieron formar? Pues se pudieron formar porque había una conciencia asamblearia. Participaba todo el mundo. Las revoluciones americanas, las menos cruentas, fueron las mejor armadas en las asambleas. Hay un libro que se llama Constitución Asamblearia, se puede encontrar en Ecologenia. Tengo 3 libros escritos al respecto: Ecologenia, Constitución Asamblearia y Econogenia, que trata de economía. Los 3 libros se pueden descargar en PDF gratuitamente desde la página humanidadlibre.com.
o me mandan un correo electrónico y se los envío. O sea, se puede comprar el libro y colaboran con la causa, con el movimiento Ecologia, pero lo pueden descargar gratis. Lo que pasa es que no les puedo regalar gratuitamente los papeles, porque es imposible, pero sí lo pueden, está disponible gratuitamente los libros en PDF. Entonces, todos tenemos que participar en política. Si no, las pirámides, pues me las voy a dejar para mí y para mis clientes. Mucha gente no la puede adquirir. Yo, si pudiera bajar costos, y en ello estamos trabajando, y estamos trabajando viendo alternativas de material, porque el material, para poder garantizar lo que garantizo con mis pirámides, no solamente que van a producir los efectos deseados, sino que no te van a hacer daño a lo largo del tiempo, pues tengo que bajar costos de materiales. La única manera que yo puedo bajar costos es vendiendo mucho, pero estamos trabajando también para disminuir el costo en sí de los materiales buscando alternativas, y estamos trabajando científicamente en ello. Pero no quiero que llegue solamente esto a algunas personas, quiero que sea como en Cuba, que vas a un hospital y si tienes un esguince, en lugar de escayolarte y estar 2 semanas escayolado, te van a tratar 2 días intensivamente con una pirámide así, y sales caminando, no dejas de caminar. De hecho, no, en Cuba no, la mayoría de los hospitales ya no te escayolan, te tratan con pirámides. Y así como eso hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, conseguir que las cosechas, en lugar de estar comprándole a Monsanto las aberraciones que fabrican y estar esclavizándonos cada vez más a esa multinacional, me pueden hacer un juicio porque hablo mal de esa multinacional, ¿no? Estoy esperando que me lo hagan para empezar a sacar, decir todo lo que está haciendo Monsanto, que lo sé y tengo muy buena información, ¿no? Bien, pues resulta que hay un peligro terrible con los productos de Monsanto, los transgénicos sobre todo, que van no solamente esclavizando al productor, sino que destruyen todas las producciones de cualquier otra cosa en los alrededores por esas modificaciones genéticas. Es un desastre comparable solamente a una hecatombe nuclear. Entonces, porque no solamente que, además de terminar esclavos los productores en ello, finalmente ni los mismos productos de Monsanto van a quedar al margen del desastre. Entonces, para poder cambiar todo esto necesitamos que participe todo el mundo, no solamente interesándose en las pirámides, sino que hagan como yo con las pirámides, como con otras personas investigando en otros temas. Todo lleva a lo mismo. Tenemos que cambiar el mundo. Si no aspiramos a eso, prácticamente todo lo que sabemos se nos queda corto, se nos queda pequeño, y lo único que hacemos es poner buenos parches, pero tenemos que buscar soluciones de fondo. Eso tienes mucha razón, pero de verdad es que la cosa se está moviendo y hace falta que la gente pues vaya informándose. Es un proceso que hemos empezado ahora. Estos vídeos que estamos grabando, pues nosotros mismos nos sorprendemos porque cada día llegan a muchas más personas, sí, y van cada día mucho más allá, y cada día hay más gente pues que está concienciándose poco a poco. Yo creo que la gente a partir de ahora se va a ir despertando, estos que no quieren ver o están dormidos, y ahí tendrán la información puesta en la internet para que puedan, siempre y cuando no la cierren, claro, pues están en ello. Claro, por eso yo lo que he aprendido a hacer es todos aquellos vídeos, tengo que hacerlo con los vuestros y otros que me parecen muy importantes, descargarlos. Tiene que haber algún modo. Yo encontré alguno con un ordenador, lo sé hacer, bueno, no estoy muy metido en internet, pero hay que descargarlos, hay que tenerlos, de modo que si de alguna manera nos lo quitan, los podamos intercambiar luego, porque esta es una información que la gente no va a encontrar normalmente en los canales. Esto que estoy diciendo aquí no me lo van a dejar decir en un canal de televisión, me censurarían, me cortarían. Realmente los canales de televisión pues también están gobernados por esta gente. Comprados por el mismo sistema. Yo he conversado a veces con periodistas que, bueno, me lo dicen claramente, nosotros como digamos un poquito más allá nos echan y claro. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Claro, entonces... Pero la gente tiene que tomar conciencia de que lo que nos están vendiendo por la televisión realmente es mucho humo. Muchísimo humo. Muchísimo engaño. Muchísimo engaño, lo estoy viendo yo cada día ahora con lo que son los temas que están pasando en Siria, lo que está pasando con Irán, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Egipto, que realmente lo miras en internet y es un mundo. Claro, y te ves por la tele y realmente no tiene nada que ver. Claro. Yo siempre he dicho una cosa, Gabriel. Detrás de un periodista está una persona, y cuando esa persona está diciendo delante de miles de personas una mentira y él sabe que es mentira, eso tiene que afectarle muchísimo. Sí, sin duda. Bueno, tampoco es una cosa que la persona lo esté haciendo con mala intención, o a él le tiene que sentar fatal. Sí, porque en algún grado son bastante conscientes de lo que hacen. Algunos, bueno, pues son muy valientes y van metiendo alguna cuñita de la realidad, pero realmente el público no se termina de enterar. No. Yo he visto
las reacciones cuando hablo, por ejemplo, de Chávez. No es que esté alabando a Chávez, simplemente que yo sé una historia real, porque yo he vivido en Venezuela, he viajado mucho a Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, y yo veo los cambios. Los cambios han sido fabulosos, y no estoy diciendo que Chávez sea, vamos, que no soy chavista, pero que no me muestren a un monstruo, a un idiota que está hablando porque no habla idioteces, porque todo lo que dice es cierto, y yo lo he podido comprobar, porque he ido a Venezuela antes, muchas veces, durante, y a mí no me puede vender la moto la información. Entonces, cuando habla con la gente que no conoce esta realidad, dice, este es chavista. No, para, yo creo en una política mejor que la que tiene Chávez, pero no digamos que este señor es el monstruo que nos pinta la televisión, porque no es así. Bueno, lo mismo pasa con Cuba, que decías ahora, que nos pintan que Cuba pues es un país ahí cerrado, claro, gente tal y cual, y en Cuba pues tiene uno de los mejores, como decías ahora, hospitales. La mejor sanidad del mundo, la educación gratuita, la educación gratuita. Un médico cubano tiene unas exigencias académicas, además se tienen que estar actualizando permanentemente. O sea, una persona como el doctor Ulises Sosa Salinas, que es una eminencia mundialmente reconocida, pero sobre todo en Cuba, ¿no? Resulta que tiene que estar estudiando, no se puede quedar atrás, porque él ya está jubilado, ahora es un consultante para cosas muy especiales, y sin embargo se tiene que estar actualizando constantemente, si no deja de trabajar, deja de ser médico. Entonces tienen unas exigencias que un gobierno tiránico, que nos presenta en una dictadura, y no es verdad. Ahí van los observadores internacionales a ver. Entonces, ¿cómo ha prosperado la piramidoterapia en Cuba? Bueno, porque ahí a lo que le interesa al gobierno cubano es que la gente se cure. No les interesa vender medicamentos, les interesa que la gente se cure. Entonces utilizan acupuntura, reiki, kinesiología, homeopatía, todas las llamadas terapias alternativas. Que tenía a la lista la biodecodificación, lo mismo, está, pues, funcionando también ya en Sudamérica. Sí. Y prácticamente todo, o sea, la alopatía es una alternativa y de las últimas, porque implica una entrada al organismo de cosas que luego tienen sus consecuencias. Entonces, lo que menos usan es la alopatía en Cuba. Y existe un centro que se llama CENAMENT, Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional, y es la que ese organismo lleva la voz cantante en lo que se define, lo que sirve y lo que no sirve. En 2005 nosotros obtuvimos las certificaciones del efecto piramidal. No se le llama energía piramidal, se le llama efecto piramidal, muy sabiamente puesto así, porque bueno, está la discusión de que si la energía, que las 4 formas de energía básicas son electromagnética, gravitacional, nuclear débil, nuclear fuerte. Si vamos a esa discusión con los físicos, bueno, yo tengo en mi equipo y en el Club Osiris físicos que también sabemos algo de física, como que he tenido 6 años un grupo con 2 físicos cuánticos trabajando, entonces yo sé algo de física, no sé sacar una fórmula, cuento con los dedos, mi limitación es la matemática, pero tengo unas nociones bastante profundas de física. Y si vamos a esa discusión te diré, mira, la energía piramidal, si no se puede decir energía piramidal, no hablemos de energía eléctrica, porque no existe. Claro, no hablemos de energía vital cuando nos vamos a jugar un partido de fútbol. ¿Qué le vamos a decir al tío que está diciendo en el partido, tiene mucha energía este jugador? Que estás diciendo una burrada que no. No, por favor, no lleguemos a esos extremos del escepticismo, porque si vamos a la discusión no existen 4 formas de energía, existe una sola. Y podríamos llamarle energía gravitacional. Y la energía electromagnética no es nada más que un efecto, una consecuencia de la energía gravitacional en el átomo, la interacción con algunos fenómenos de esa energía según los cuerpos que van a generar la energía nuclear débil y la fuerte, y eso va a producir procesos electromagnéticos muy diversos. O sea que si vamos a discutir el tema, que no me vengan con burradas. Cuando hablo de energía piramidal estoy hablando de un efecto piramidal. Pero bueno, los médicos para evitar esto le pusieron efecto piramidal. Este efecto piramidal lo que conseguimos es que no se pudra nada dentro de una pirámide. Si no se pudre nada dentro de una pirámide, tu cuerpo no podrá tener bacterias. Y alguien dirá, si no se pudre nada en los intestinos, voy a tener una indigestión. Pues no, porque a las bacterias nuestras, que son simbióticas, esas no pudren nada. Esas bacterias no son infecciosas. Las bacterias que nos infectan son las que comen putrefacción o la producen para alimentarse. Nosotros lo que hacemos es
con nuestras bacterias, perdón, lo que hacen es descomponer ordenadamente la materia. A eso se llama digestión, no putrefacción. Si se te pudren las tripas, te mueres. Entonces, no es lo mismo. Dentro de la pirámide, los procesos de digestión se producen sin ningún problema. Si no tienes bacterias infecciosas, las tuyas funcionan de maravilla. Entonces, muchos problemas, muchas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y muchos diagnósticos por el estilo, desaparecen en horas, a lo más en unos cuantos días. Casos graves de gente que, hablando mal y pronto, está cagando sangre durante 14, 15 años, en semanas, los que más, están curados. De pronto se van normalizando, es solo cuestión de acompañar con alguna dietita más o menos. En esto, pues los médicos cubanos nos colaboran mucho. Yo cuando les pregunto, bueno, sea cada uno su especialidad, conozco muchos y les pido y les mando los datos de mis clientes. Yo no soy médico, yo no curo a nadie, no receto nada, yo vendo pirámides, pero me asesoran médicos, entonces les mando los cuadros clínicos y me asesoran en cuanto a alimentación y demás. Y bueno, gente que ha llevado años con estos problemas, desaparecen los problemas. No te digo que con las pirámides tenemos la panacea. No, pero tenemos algo que no teníamos hasta Pero es lo que más se aproxima a la panacea, porque hasta ahora, a veces no solo con la pirámide, sino pirámide más tratamiento de peloides, o homeopatía, o suyok, o en fin, otras terapias. Suyok, mano-pie en coreano, es una técnica que se aplica hoy prácticamente todos los traumatólogos y osteólogos y ortopedistas de Cuba conocen el suyok, lo tienen que estudiar obligadamente. Es una de las formas más avanzadas de digitopuntura, es decir, no necesitas ni pincharte, es decir, tocando determinados puntos con una acupresoria, con los dedos, los más capaces hasta con los dedos. Dice, mira, tengo un problema de ciática y vas al médico, ¿no? Antiinflamatorio, un antibiótico, porque como hay fisuras, pues puede llegar a tener una infección ahí entre los huesitos y tal, y es simplemente que te cogiste una ciática por el frío y hacer una fuerza, ¿no? Y sabes que te vas a quedar una semana en cama, y tienes que tomar antibióticos, y tienes que tomar analgésicos, y para poderlos tomar tienes que tomar protectores estomacales, y finalmente vas a gastar un pastón, te vas a intoxicar con cosas y te vas a tener que aguantar una semana de cama. Y resulta que te agarro yo, porque también lo sé hacer, ¿eh? Esto, como no es invasivo, lo puedo hacer. Si le pasa a un amigo, le aplico el suyo, que lo he aprendido para ciática, ¿eh? Porque lo aprendí y en 10 minutos una ciática se me fue. Y lo he hecho a varias personas y listo. O sea, en unas 3 o 4 sesiones, a lo largo de 6 horas, o sea, cada 2 horas una sesión de suyo. Y ya, si utilizo una pirámide con antipirámide, ya directamente no necesitas tomar ningún analgésico, no te duele más nada. Y a los 10 minutos que te lo he hecho la primera vez, ya te mueves, ya no te quedas inválido. Entonces, una cosa así, que no gastas medicamento, al sistema en el que vivimos no le interesa. Lo combaten a rajatabla. Pagan a los políticos para que fabrican leyes que impidan la realización de estas cosas. O se inventan cosas para que nosotros consumamos y gastamos. Bueno, yo no sé, hemos hablado mucho de ecología, hemos hablado de pirámides. Podemos hablar de pirámides todo lo que quieras, porque el tema es tan largo. No digo que te voy a tener 14 años, pero vamos a hacer casas piramidales, ya tenemos alguna hecha. He contribuido con varios arquitectos en muchos sitios. Hay unas 40 pirámides hechas en América a los que yo les he dado asesoramiento. También en un hotel muy grande en Las Vegas, un centro científico, aunque no me gustan algunos detalles, no han respetado las indicaciones que les di, pero generalmente la gente lo ha respetado y por eso viven muy bien en esas casas piramidales. Y nosotros ahora estamos desarrollando más cosas. En Nicaragua está el Centro Aurora, su clínica es una pequeña pirámide de 6x6, un pequeño consultorio piramidal, y estamos ahora embalados en el tema de las casas piramidales. Quisiera hacerte una pregunta, porque es una duda que hay en internet respecto a las pirámides. Como las pirámides son colectores de energía, ¿vale? Y por eso puedes hacer todos esos procesos que tú dices, pasarte mucho tiempo como persona dentro de una pirámide, ¿te puede afectar esa energía de manera negativa? No, negativamente no. Si la pirámide está correcta, porque vamos a esto. En primer lugar, con cualquier material que hagas una pirámide va a funcionar. El tema es que la calidad
de los efectos que vas a tener van a estar en función de ese material. Existen, magnéticamente hablando, tres clases de materiales: diamagnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Ferromagnéticos son aquellos a los que se le pega el imán, como el zinc, el hierro, etc. Diamagnéticos no se les pega el imán, como el cobre, pero tiene propiedades magnéticas. A la hora de hacer una pirámide vas a tener efectos, pero no son buenos, para nada. No se puede fabricar pirámides con cualquier material. Como metales, el aluminio, el titanio, el platino, pero claro, viables económicamente solo el aluminio. Además, uno de los mejores, tan bueno o mejor que el sílice, que también es un metal, el óxido de sílice, el vidrio, también es un metal, en realidad, paramagnético totalmente. Nosotros utilizamos un aluminio muy especial. No digo que no se puedan hacer, hay gente que ha hecho pirámides de aluminio con los aluminios más puros que he encontrado en el mercado. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que a largo plazo ni siquiera una dispersión molecular de ferromagnéticos o diamagnéticos en la materia te vaya a hacer algún daño. Por eso utilizamos un aluminio bastante especial que tiene sus certificaciones y podemos garantizar que tú puedes estar dentro de una piramicama o dentro de una pirámide de Hércules o incluso dentro de las casas que fabricamos, puedes estar todo el tiempo y mientras más tiempo pases evidentemente será mejor. Lo que sí que hay que tener cuidado con cualquier material que se trabaje es en la antipirámide, es decir, también sacamos provecho de un efecto que ocurre debajo de la pirámide. Si colocamos una pirámide, nosotros la hacemos con las mesitas estructurales sin tabla para que se produzca intensamente la antipirámide y también tiene efectos y más rápidos que el interior, pero eso sí tiene limitaciones. Porque, por ejemplo, dentro de una pirámide paramagnética totalmente tú puedes estar todo el tiempo y tus tripitas van a estar muy bien, tus bacterias van a estar de maravilla y no va a haber interrupción de la digestión, al contrario, va a ir todo mucho mejor. Pero en la antipirámide no solo es bacteriostática, también es levemente bactericida. Entonces habrán bacterias que morirán, inclusive las tuyas. Lógicamente, si tienes una infección intestinal y tengo que matar todo lo que se pueda y tengo que acelerarlo, combinaré pirámide, antipirámide. Te tendré un par de horas o 5 o las que hagan falta dentro de una pirámide. Si puedes dormir dentro de una pirámide mejor, pero te haré con una pirámide más pequeña unas sesiones de antipirámide con un tiempo muy limitado, que está en minutos, depende del tema. Ahí es donde tenemos un parámetro general dado por los médicos cubanos, pero esto yo recomiendo que la antipirámide la utilicen solo los terapeutas, porque el terapeuta tiene un criterio que el paciente, si no tiene idea de medicina, pues no, por más que tenga un parámetro general, puede que no le valga. Nosotros asesoramos a la gente, claro, si depende de lo que sea, pues un particular puede utilizar la antipirámide, pero tiene que respetar lo que le indicamos, porque es lo que me indican los médicos de Cuba, decir, haga esto y esto. Y médicos de aquí también, aquí en España hay, lo que pasa es que son muy reacios a hablar, porque claro, yo entiendo al montón de médicos que tienen pirámides, yo se las vendo, ellos las usan, con sus pacientes les va de maravilla, pero se tienen que callar la boca porque si no sus colegas dicen que están chalados. Vale. O les salen otros que dicen no le conviene al colectivo, porque, bueno, pues eso, vivimos en un sistema de mercado que todavía lo que realmente sirve no es negocio. Eso realmente es cierto. Y ahora que estabas hablando de esto de la antipirámide, me acuerdo de aquellos sombreritos que vendían antes en forma de pirámide, que debía ir muy bien, ¿no?, para la cabeza. Sí, pero hay que usarlas con cuidado. También hay gente por ahí que vende en las ferias unas pirámides de acero inoxidable. Y son muy potentes, sí, claro, ya te digo, cualquier material, con cualquier material que hagas la pirámide y la orientas correctamente y si llega a cerrar el campo, es decir, depende del material, la densidad que tenga, va a ser la forma que necesite. Si la haces de hierro, bastarán unas varillas muy finas para producir efecto. Pero no van a ser lo mismo que con una de aluminio, y tampoco la de aluminio va a ser lo mismo con una de aluminio muy puro. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de la salud. Si te metes dentro de una pirámide de acero, y estás unos minutitos, vas a sentir el choque energético. Lo que no quiere decir que sea muy bueno, pero en algunos casos puede servir. Pero a mí me han llamado por teléfono muchas veces personas que han estado con estas pirámides y bueno, finalmente las tienen que guardar por ahí porque se agarran unos dolores de cabeza que no se lo aguantan después y pasan días hasta que se les va. Yo les recomiendo en estos casos, cuando no sea una pirámide mala,
meterse en la bañera, llenar la bañera y meterle, comprar en la farmacia tinta de yodo, echarle un buen chorrito de tinta de yodo y bañarse la cabeza inclusive, y permanecer ahí hasta que se le enfríe el agua dentro de la bañera con tintura de yodo. Es la única manera que se te va más o menos rápido, en un par de bañaditas así se te va el dolor de cabeza que te coge, porque estamos hablando de un efecto electromagnético. Estás hablando de una pirámide de hierro donde te has metido y te has agarrado una carga electromagnética que es muy, muy particular, muy diferenciada, pero no demasiado distinta de estar debajo de un condensador de estos de electricidad de las calles, ¿no? Entonces, si utilizas una pirámide de madera, será menos potente, mucho menos potente que la de aluminio, porque, bueno, depende. Para lograr lo que logras en una piramicama de 27 kilos, vas a necesitar unos 150 kilos de madera. Yo no las hago porque al final pues no va a durar tanto, porque paradójicamente mientras mejor funcione la pirámide se irá deformando. Son menos potentes, hacen ruido, dilatan, contraen, en fin, estamos viendo otros materiales. Vamos a intentar hacer con otros materiales que sean más económicos, pero si haces con cualquier material inadecuado vas a tener problemas. Nosotros, ya te digo, si no vas a usar aluminio, no tienes dinero para comprar una pirámide buena de aluminio, pues hazla, y la quieres hacer tú, pues hazla de madera, que por lo menos no vas a tener problema mayormente, no sé, como no sea alguna madera como el pau-ferro de Brasil, que tiene sí un componente del 15% de hierro, pero esa madera está difícil cortarla, sí. Con maderas normales, de las que se puede encontrar aquí en Europa, va a funcionar menos, va a ser mucho menos efecto que las que fabricamos nosotros, pero por lo menos es segura. Las pirámides de madera son seguras. Hay gente que las fabrica, yo ya te digo, no conviene, porque al final gente que las tiene pues termina pidiéndome la de aluminio porque tienen una duración limitada y tal, pero por lo menos no son peligrosas. Si haces pirámides de cobre, tienes que saber que corres un riesgo bastante serio, porque funcionan, pero hacen daño, celularmente hacen daño. Lo mejor será que las personas que quieran hacer esto, pues que se informen bien, sí. Como en todo proceso que hay que hacer, hay que informarse bien, igual que a la hora de tomar medicamentos también tendrían que informarse. En la página de Piramicasa, piramicasa.com o piramicasa.es, tienen bastante información. Luego hay un foro, hay 1100 personas o por ahí en el foro. Es un foro moderado, de modo que se pueden suscribir, me mandan a piramicasa@gmail.com, me mandan un correo pidiendo que los meta en el foro. Es un foro abierto, cualquier miembro del foro escribe, pero es moderado, de modo que no mandamos saluditos, hay mucha gente, o sea que es un foro, lo tenemos que moderar porque si no saturaría el correo. No, los mensajes todos tienen contenido. Si no tiene contenido, no. Si son de particular a particular, bueno, pues me tomo el trabajo de reenviarlos, pero la gente no se atosiga. Con el foro puedes recibir 2 o 3 mensajes a la semana, pero todos con contenido. Es un buen sitio para que puedan informarse. Sí. Bueno, lo que es cierto que ningún médico se va a sacar el título de médico diciendo que las pirámides curan, ni ningún arqueólogo se va a sacar el título de arqueólogo diciendo que las pirámides fueron construidas hace 14 o 15.000 años. En Cuba sí, sí, hombre, en Cuba es oficial. Ya hemos avanzado algo. No, en Cuba es oficial. Es más, en Cuba hay una asignatura que es piramidología, y muchos médicos la tienen, depende de la especialidad, no es obligatoria en todas las especialidades, pero ya es una asignatura más que es oficial. En Nicaragua está por serlo, en Venezuela está por serlo, en Uruguay está por serlo, porque en Uruguay, Nicaragua, Venezuela, posiblemente Colombia, pasa que allá hay muchos médicos, ¿sí? El doctor Ulises Sosa Salinas no solamente ha abierto la piramidología en Cuba, ya está dando conferencias y haciendo escuela en muchos otros países. Ya falta que los médicos hablen un poquito más abiertamente, que tengan menos miedo a su colegiado y lo digan, ¿no? Que se junten entre ellos y lo digan. Bueno, yo creo que poco a poco esto irá saliendo a la luz, poco a poco se irá moviendo, como hemos dicho. Y lo más importante es que la gente se informe, claro. Para eso se hacen estos vídeos, para que corran, para que se compartan, para que la información vaya moviéndose. Sí, también hay que ver que en apicultura y en agricultura se han logrado cosas extraordinarias. Se logra con algunos vegetales hasta el 30% más de producción, solo tratando las semillas. Imagínate tratando las plantas. Mi mujer hizo un experimento, yo he hecho muchos, por eso prefiero hablar de los experimentos que han hecho otros, porque si te hablo de los míos, pues
repetitivo. Pero mi mujer hizo un experimento, como ella es muy escéptica también, siempre, y espero que siga así. Yo amo a los escépticos de verdad, a los verdaderos escépticos, que no es el que dice no, porque ese es el falso escéptico, que cree que no. Entonces hacen experimentos piramidales, puedes ver el gluón con leche, por ejemplo, y tonterías por el estilo, donde te salen experimentos para demostrar que no funciona. Es el absurdo más grande que hay, porque yo te puedo mostrar que un coche no funciona. O sea, hay mil maneras de hacer que un coche no funcione, o sea, es un experimento absurdo. Entonces, en agricultura, mi mujer hizo un experimento muy sencillo. Cogió en el mes de agosto 4 plantitas de tomate, ya sabes que en el mes de agosto ya las tomateras dirán todas. Entonces plantó esas plantitas que el vecino que se las dio se reía porque dice, eso no va a dar nada, eso, mira, con los mejores cuidados lo que ha salido, están raquíticas. Bueno, la puso dentro de una pirámide, la misma situación que tenía donde estaba plantada. Un trasplante, fuera de época, solamente cuidando de regarla normalmente, y aquello pues salió 47 frutos con muy buen tamaño en general, pero aquello se hizo unos matorrales enormes. Eso yo ya lo he vivido de pequeño porque con mi padre también hacíamos experimentos. He sacado rabanitos del tamaño de un puño, sin otra cosa, y sacas de la misma semilla y tienes en una cajita por ahí un almaciguero bien hecho con todo el cuidado y ves la comparación. Entonces en la agricultura se hace. En Cuba se ha eliminado la ascosferosis, que es una enfermedad de las abejas. Se llama también síndrome de la larva enyesada, porque es un virus que, bueno, se mueren. Cuando pillan una colmena infectada la tienen que quemar. En Cuba han erradicado de la isla prácticamente la ascosferosis y han salvado cientos y cientos o miles de colmenas. No hace falta más quemarlas, se trata con pirámide, con antipirámide. También en Venezuela y en Colombia hay apicultores que ya las están usando. Y bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero evidentemente, porque tenemos un campo de investigación sobre las aplicaciones. Ya sabemos por qué y cómo funciona la pirámide. Eso sí que lo sabemos bien. Lo que no sabemos todavía es hasta cuántas cosas más nos va a servir utilizar este efecto piramidal. Pues es increíble, yo creo que esta información puede llegar a muchísima gente y puede ayudar a muchísimas personas. De hecho, lo está haciendo. Que se pongan en contacto con tu página, que ahí encontrarán mucha más información. Yo creo que hemos hecho ya un recorrido bastante amplio por todo lo que más o menos habíamos pretendido hablar. Y si te parece bien, lo dejamos aquí. Yo sé que seguirías hablando. No, sí. No, porque de tema, ya lo sabemos, sí, ¿no? Pero tampoco no... Podemos dejar para otra entrevista temática, cosas más puntuales, ¿no? Pero mientras tanto yo creo que en piramicasa.es o piramicasa.com, si bien es una página comercial, hay mucha información científica. También hay un blog, Piramicasa Blogspot, donde voy poniendo muchas cosas de estas que hemos estado hablando, que son misterios, muy entre comillas misterios. La mayor parte de ellos los tenemos resueltos. Lo que no tengo resuelto es quién construyó las grandes pirámides, porque para los egipcios de las dinastías, para el Egipto faraónico, le llamaban dioses. Yo creo que estas personas, que ellos lo dibujaban con una diferencia de tamaño considerable, la realidad creo que se aproxima más a Stargate, no como personas malas o como esto, pero se aproxima más a eso, la verdad. A esa ciencia ficción está mucho más cerca de la ciencia oficial que de la ciencia real, de la realidad que la ciencia oficial. Eso es muy cierto. De hecho, en Internet hay mucha información que hace referencia a eso, y cuando estás hablando de estos temas tienes que salir ya de la Tierra, tienes que ir fuera, y por eso pues están intentando esconder esa información para que no llegue a la gente. Claro. Porque evidentemente si esto se hiciera público, pues todo lo que son cosas como la teoría de Darwin pues cae ya por su propio peso. Sí, claro. Y otras cosas. Claro. Eso no sé por qué se sabe, pues en realidad, no quieren que se sepa. Claro, fíjate que es que hay una relación entre intereses económicos, intereses académicos, intereses de todo orden, religiosos y tal, ¿no? Darwin, por ejemplo, en realidad fue un gran plagiador. El que hizo una serie de descubrimientos era, en realidad, Alfred Wallace. Se escribe con W. Este hombre, Alfred Wallace, andaba por todo el mundo y se dio cuenta de que había un proceso. A ese proceso él pensó que era un evolutivo. En realidad se dio cuenta que interactuaban la selección natural y hubo una serie de procesos de adaptación con esa selección natural y tal. Entonces él mandaba cartas a la sociedad inglesa de antropología y de geología y a todas las universidades, y Darwin tomó eso y elaboró
su teoría de la evolución, que venía muy bien a una situación política, a un sistema, venía muy bien al comunismo y a una serie de cosas para armar una política, para armar la bipolaridad política y académica, ¿no? Entonces, resulta que en realidad fue un gran plagio, pero además Alfred Wallace, al final de sus días, se dio cuenta que había hecho un proceso al revés y envió cartas que son muy poco conocidas, donde decía de que hay que dar vuelta como un calcetín todo lo que he escrito antes para darse cuenta que lo que ha habido es una involución de las especies. Y yo cuando leí eso, pues se me aclaró bastante la óptica, porque tenía 20 y tantos años y ya tenía pues unas teorías. Yo me daba cuenta de algunas cosas que estaban muy mal, pero cuando leí esa carta traducida de Alfred Wallace, dije, claro, aquí está la realidad. El hombre se ha dado cuenta que esto es un proceso involutivo. El león no es una evolución del gato, el gato es una involución del león. Entonces, cuando aplico esto en antropología y veo a los dioses, unos hombres de 2,5 metros de alto, con unos conocimientos tecnológicos tan grandes como los que podemos ver, inclusive dibujados en Egipto, y veo cómo se describen a sí mismos los egipcios, más pequeños y un poco reverentes ante esos dioses, dioses que les aman, dioses que les dan cosas. Muchas veces vemos al hombre, y dice el arqueólogo, está dándole unas dádivas al dios. No, es que están equivocados, están interpretando los gráficos al revés, están agradeciendo que han recibido esto de los dioses. Esa es la cuestión. Hay que empezar a leer la historia al revés. Ahí está el secreto de la historia de la humanidad realmente. Quisiera conocer a esos dioses, porque mi gran pregunta era, ¿quiénes construyeron las grandes pirámides? Ni siquiera cuándo. ¿Quiénes? Ya me daba cuenta que los faraones no podían ser. Yo creo que de este planeta no eran. No lo sé. Es mi opinión, ¿eh? Y yo no, cada uno claro, es que, mira, lo bueno aquí es que si nos vamos a lo estrictamente científico, es que no te puedo decir que fueron extraterrestres, ni que fueron intraterrestres o que fueron terrestres, pero sí sabemos que no fue el Egipto faraónico. También se sabe que están en una cosa que se llaman las tablillas sumerias, ¿vale? Que explican exactamente esa historia. Exacto. Que realmente cuando estuvieron en la guerra de Irak, los americanos pues se las llevaron. Ay, qué pena todo lo que han hecho ahí, el desmadre que han hecho ahí, el desastre, sí, la pérdida terrible, una pérdida terrible que no nos cuentan, pero lo sabemos por algunos periodistas. Se sabe que esos soldados entraron en el museo de Irak y se llevaron esas tablillas sumerias que explicaban la historia de la humanidad. Pero hay libros que se han escrito de las personas que tradujeron esas tablillas sumerias. Zacarías Sitchin ha hecho uno de los mejores trabajos en ese sentido. No estoy de acuerdo con algunos puntos, como es lógico. Si me encontrara con Zacarías Sitchin nos pondríamos a discutir, no sé si vive todavía, ¿no? Conozco buena parte de la obra, pero vamos, que es de esas personas que admiro por su trabajo, y discutiríamos unas cuantas cosas, pero es que va en el camino de la verdad, al margen de que en alguna cosa podamos ampliar la cuestión, pero sí que tenemos que aspirar, por lo menos cuando nos damos cuenta de lo que nos han entregado estos dioses, a entender esta herencia, por lo menos como la entendieron los egipcios faraónicos, que utilizaban las cámaras de algunas de las pirámides para curarse, no de tumba, ya te digo, nunca se encontró ningún cadáver, no hay ninguna momia hallada en ninguna pirámide, ni ajuar fúnebre. Muebles sí. En la cámara de Nutzen, por ejemplo, en una de las pequeñas pirámides que hay al lado de la gran pirámide, se encontró ajuar no fúnebre, sino ajuar doméstico, es decir, una cama, un sofá, digamos unas reposeras, unos asientos, cosas para estar ahí, porque aquello no había ningún sarcófago ahí dentro, son unas piscinas, son una especie de piscinas que se llenaban de agua, y esas cámaras funcionan a los arquitectos e ingenieros esto les va a gustar muchísimo si miran en el blog Piramicasa, blogspot.com, y buscan una página, una entrada que habla de las cámaras de las pirámides. Ahí hay información y con fotografías y todo, muy puntual. Bueno, pues nos acabamos, está diciendo Luis, pues que ya llevamos aquí un tiempo y tampoco queremos hacer la cosa excesivamente larga. No sé si te queda alguna cosa puntual. Bueno, muy puntual, ¿eh? No. Muy puntual. Mira, voy a cortar yo porque si no, luego empalmamos y empalmamos. A ver, es que queremos hablar, quería hacer un corte en el vídeo porque queremos hablar de varios temas más
pero lo queríamos hacer en 2 partes. Pero bueno, ya te corto yo aquí y luego ya empalmamos con el vídeo. ¿Lo que decir? ¿En dos entrevistas? Sí, porque nos falta la parte hiperbórea, nos falta que nos cante las runas. No, lo que pasa que no lo podemos hacer hoy eso... No lo podemos, es mucho material. No sé, ¿ustedes qué tiempo tienen? Yo por mí no tengo problemas, tengo hasta mañana. Un poquito de las hiperbóreas. A ver, hay una cosa que estabais hablando de las pirámides. A ver, están datadas en la época de la Atlántida. ¿No habéis dicho la Atlántida? No, no lo he dicho. He hablado de 14.500 años. No he querido hablar de la Atlántida porque es entrar en unas polémicas que ya nos exceden. Si nos metemos en ello, lo puedo hablar. Lo puedo hablar, de hecho... La gente se busca... Yo lo que quiero dar a entender es que, ya que estáis hablando y habéis entrado en temática de historia antigua, Atlántida hay mucha información, sí. Lemuria hay mucha información, pero de lo que no hay nada de información es de Hiperbórea. Nada. Y él es el mayor experto que hay en Hiperbórea que conozco. Entonces, a mí me gustaría que hablara una pequeña introducción de la Hiperbórea. Pero ¿sabes lo que implica eso? Que nos tenemos que meter 1000 kilómetros en la Tierra. Ya lo sé. Voy a buscar una pala, ahora vuelvo. Hacemos otra.